Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. Burak Özçivit recita un emotivo poema en vivo y todos aseguran que es para Neslihan Atagül. Queridos amigos, hoy tenemos un tema que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos los fanáticos de las series turcas con la boca abierta. Porque lo que sucedió anoche en un famoso programa de televisión ha reavivado viejos rumores y ha encendido la llama de una historia que muchos creían olvidada. Estamos hablando del carismático y guapo Burak Özçivit, quien fue invitado a un programa de entrevistas muy popular para hablar sobre sus nuevos proyectos y su carrera, pero lo que nadie esperaba era el momento tan sentimental y misterioso que se vivió en el estudio, un momento que inmediatamente hizo que todos pensaran en una sola persona, la bella Neslihan Atagül. Todo comenzó de una manera muy normal, con el presentador haciendo preguntas sobre la vida profesional de Burak, pero en un momento dado, el ambiente cambió por completo cuando el presentador le pidió a Burak que compartiera algo personal, algo que le tocara el alma, y fue entonces cuando el actor sacó un pequeño papel de su bolsillo y decidió leer un poema. Pero no era cualquier poema, amigos, era un texto cargado de dolor, de nostalgia y de un amor imposible que, según los expertos en lenguaje corporal y los propios fanáticos, no podía ser para nadie más que para su antigua compañera de reparto, Neslihan Atagül. Mientras Burak leía, su voz se quebraba ligeramente y sus ojos brillaban con una intensidad que pocas veces hemos visto fuera de la actuación, y las palabras que salieron de su boca fueron realmente impactantes. Él dijo: aunque los caminos se separen y el destino construya muros entre nosotros, el eco de tu risa sigue siendo la única canción que mi corazón reconoce en el silencio de la noche. Estas palabras resonaron en todo el estudio y dejaron al público en un silencio absoluto, casi sepulcral, porque todos sentían que había una verdad oculta detrás de esos versos. Inmediatamente después de terminar de leer, el presentador, visiblemente conmovido y sorprendido, le preguntó a Burak de quién era ese poema y en quién estaba pensando al leerlo con tanta pasión, a lo que Burak, tratando de recuperar la compostura y con una sonrisa nerviosa, respondió: es solo un poema que me gusta mucho. A veces los actores nos dejamos llevar por la emoción del arte, no busquen historias donde no las hay. Sin embargo, nadie creyó del todo esa respuesta porque la conexión emocional era demasiado fuerte para ser solo una actuación. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, amigos, porque minutos después de que el programa saliera al aire, las redes sociales explotaron con teorías y comparaciones. Y los seguidores más atentos se dieron cuenta de un detalle increíble que había pasado desapercibido para muchos. Resulta que hace unos años, en una entrevista antigua que casi nadie recordaba, se dice que Neslihan Atagül había citado una frase muy similar a la que Burak leyó en el poema, lo que ha llevado a muchos a creer que ese poema fue escrito originalmente por ella o que es un código secreto entre los dos que solo ellos pueden entender. La situación se volvió aún más tensa cuando los reporteros intentaron contactar a Neslihan para preguntarle su opinión sobre el poema de Burak, y aunque ella no ha dado una declaración oficial frente a las cámaras, fuentes cercanas aseguran que ella vio el programa y se quedó muy pensativa. Incluso se rumorea que compartió una historia en sus redes sociales con un fondo negro y una frase que decía: las palabras sinceras siempre encuentran su camino de regreso a casa, sin importar cuánto tiempo pase, lo cual muchos han interpretado como una respuesta directa y sutil al gesto de Burak. Recordemos que la química entre Burak y Neslihan siempre ha sido legendaria. Desde que trabajaron juntos en el pasado, los fanáticos siempre han soñado con que esa chispa que se veía en la pantalla fuera real. Y aunque ambos han seguido con sus vidas y tienen sus propias familias, momentos como este nos hacen dudar y preguntarnos si realmente ese capítulo se cerró por completo o si quedan cenizas donde hubo fuego. Imaginen la escena: Burak sentado allí, bajo las luces del estudio, con millones de personas mirándolo, y eligiendo precisamente ese poema, esas palabras específicas que hablan de un amor que no se olvida.
De una risa que se extraña, es imposible no pensar que hay un mensaje oculto, un grito silencioso que busca ser escuchado por esa persona especial. Los comentarios en Internet no se han hecho esperar. Hay quienes dicen que Burak fue muy valiente al mostrar sus sentimientos de esa manera, mientras que otros critican que haya hecho algo así estando casado. Pero lo cierto es que nadie puede negar la electricidad que se sintió en ese momento. Un detalle que no podemos pasar por alto es la reacción del público en el estudio. Se dice que algunas personas incluso derramaron lágrimas al ver la sinceridad en los ojos de Burak. Y es que cuando un actor de su calibre se quita la máscara y muestra su lado más humano, el impacto es tremendo. Además, se comenta que después del programa, Burak se fue rápidamente sin hablar mucho con la prensa, lo que aumenta el misterio sobre lo que realmente estaba pasando por su cabeza y su corazón en ese instante. ¿Será posible que Burak esté intentando enviar una señal de paz o de recuerdo a Neslihan? O tal vez es una forma de cerrar un ciclo que quedó abierto en su interior. La especulación está al máximo y cada pequeño gesto es analizado con lupa por los seguidores que no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo, aunque sea en un proyecto profesional. Pero este poema parece ir más allá de lo profesional, parece tocar fibras muy íntimas y personales. También hay que mencionar que el poema habla de muros construidos por el destino, una metáfora muy fuerte que podría referirse a las circunstancias de la vida que los separaron y los llevaron por caminos diferentes, impidiendo que su historia pudiera ser algo más. Es fascinante ver cómo unas simples líneas de poesía pueden desatar tal tormenta mediática y emocional, demostrando que el público no olvida y que la historia de Burak y Neslihan sigue tan viva en la memoria colectiva como el primer día. Amigos, la situación es delicada y llena de matices. No sabemos si habrá una respuesta más clara por parte de Neslihan o si Burak aclarará más adelante el verdadero origen de ese poema. Pero lo que es seguro es que este evento ha marcado un antes y un después en la forma en que vemos su relación distante. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mis queridos suscriptores, porque su opinión es lo más importante para mí y para este canal que construimos juntos. ¿Creen que el poema de Burak fue realmente una dedicación secreta para Neslihan Atagul o piensan que fue solo una actuación para el programa? ¿Les gustaría verlos actuar juntos de nuevo después de todo este revuelo? ¿Qué opinan de la supuesta respuesta de Neslihan en redes sociales? Por favor, dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y pensamientos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna noticia y compartir este video con todos sus amigos amantes de las series turcas. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes.